primera consola de videojuegos de la historia, la Magnavox Odyssey, por el legendario Ralph Baer, considerado el padre de los videojuegos, ganador de la Medalla Nacional de Tecnología otorgada por George W. Bush en el 2004. Este es el mayor honor que puede obtener un ciudadano de los Estados Unidos por sus aportes en el ámbito tecnológico. Cabe destacar que este galardón ha sido obtenido por hombres visionarios como Steve Jobs, Steve Wozniak y Bill Gates, cosa que nos da una idea de su importancia, pero su fama no se limita a la primera consola. Además de eso, Ralph Baer también inventó la primera pistola de luz. Muchos la conocen como Nintendo Zapper, al menos esta fue la más famosa de todas y la más clonada, cuyo concepto sigue siendo usado en accesorios como el Wii Zapper. Tuvo muchos nombres: Light Phaser para Sega Master System, Super Scope para NES, Menacer para Sega Mega Drive, DC Light Gun para Sega Dreamcast y Namco Gun Con y Gun Con 2, consideradas las de mayor precisión, usadas por el PlayStation y el PlayStation 2. Retomando, año 1972 nace la Magnavox Odyssey. Tuvo 28 títulos, entre ellos el más famoso Pong, pero además en esta primera generación de consolas estuvieron el Atari Pong, creado por Atari, pero la consola fue comprada posteriormente por Sears, una cadena de tiendas estadounidense, y se pasó a llamar Sears Telegame. Esta peculiar consola era una simple caja que imitaba el Pong de la Magnavox Odyssey, con dos especies de palancas zodiales que servían para ser jugado por dos personas. Además estuvo un intento de consola llamado Coleco Telstar, de una fugaz empresa que desapareció al poco tiempo, llamada Coleco. Esta era otra caja que imitaba el Pong. Para terminar, también estuvo una versión mejorada de la Magnavox Odyssey llamada Magnavox Odyssey 200. Así terminaba la visionaria primera generación de consolas de videojuegos. Año 1977, comenzaba una de las más grandes y épicas batallas en el mundo de los videojuegos. Ve la luz de este mundo la primera consola oficial de la legendaria Nintendo, el Color TV Game. Contenía 6 juegos que no eran más que variaciones del Pong, ligeramente mejoradas. Además, era inevitable que el diseño nos recordara el Atari Pong. Tuvo 2 versiones mejoradas: en 1978 el Color TV Game 15 con 2 controles independientes, esta vez con 15 juegos, la mayoría nuevamente versiones modificadas del Pong, y además del Light Tennis. Posteriormente Color TV Game Block Breaker, una consola para un jugador que incluía una versión de Block Breaker, un juego de arcade de Nintendo basado en el Breakout de Atari. Por último, Nintendo decide terminar su intervención en esta generación de consolas con el Computer TV Game, lanzada en 1980, la cual fue distribuida solo en Japón, al igual que las demás de su serie. Esta consola incluía una versión de otro juego de arcade de Nintendo, Computer Othello. Un año antes, en 1979, comenzaba una era que duraría 20 años, aunque mucho más, en el corazón de los seguidores de Sega. Aunque solo para pruebas internas, ya existía oficialmente la SG-1000, la primera consola oficial de la sobremesa de la legendaria Sega. Posteriormente fue lanzada a la venta en 1981 para pruebas de mercado, a pesar de que el lanzamiento oficial se postergó hasta 1983. Aunque esta consola sí traspasó fronteras niponas, llegando a países como Australia, Nueva Zelanda, Italia, España y Sudáfrica, esta nunca llegó a suelo norteamericano. La consola se vendió bien hasta 1985, sin embargo en 1984 Sega lanzó una versión mejorada llamada SG-1002 con un conector para teclado opcional. Posteriormente, una versión en forma de ordenador con el teclado integrado apareció en el mercado con el nombre de SC-3000. Finalmente, la SG-1000 Mark III fue la última variante de la SG-1000, con un hardware considerablemente mejorado. Actualmente la SG-1000 es una pieza de colección. Mientras esto pasaba en Japón, en 1977 la empresa norteamericana Atari lanzaba la Atari 2600, antes que Nintendo o Sega. Inicialmente comercializada con el nombre de Atari VCS, fue un rotundo éxito, convirtiendo a Atari en un símbolo de los videojuegos en la década de los 80. Con innumerables juegos disponibles y gracias a su novedoso sistema de cartuchos intercambiables, se convirtió en un rotundo éxito. En 1982, antes de que Sega lanzara la SG-1000, Atari ya tenía un sucesor para su prodigiosa consola, la Atari 5200. Este nombre causó que bautizaran a la Atari VCS con el nombre que sería recordada, Atari 2600. Aunque la Atari 5200 era una máquina sumamente potente y sorprendentemente avanzada para la época, se convirtió en un completo fracaso, posiblemente por su falta de retrocompatibilidad y sus controles llenos de fallas constantes, o simplemente era demasiado pronto para otra consola. Para finalizar, la segunda generación de consolas estuvo acompañada de la Intellivision de Mattel y la ColecoVision de Coleco. Físicamente no muy diferentes, ambas consolas vendieron mucho más que la Atari 5200. La ColecoVision fue el último intento de la empresa Coleco por incursionar en el mundo de los videojuegos. Este es un momento crucial para la industria de los videojuegos. Hasta 1982, Sega y Nintendo habían intervenido y estudiado el mercado. Sega con el SG-1000 y sus 3 versiones mejoradas, y Nintendo con el Color TV Game y sus 4 variantes.
La industria entraba en crisis y el mercado estaba listo para ser monopolizado. 15 de julio de 1983, Sega recién había lanzado oficialmente su primera consola, pero Nintendo abría el telón de la era de los 8 bits, o tercera generación, con la archirreconocida Famicom. No hay mucho que decir acerca de su procesador de 1.79 MHz y sus 2 KB de memoria RAM. Inicialmente, Nintendo, al ver que el Famicom fue un éxito en Japón, inició acuerdos para que Atari comercializara la consola en el continente americano bajo el nombre de Nintendo Advanced Video Gaming System. Al principio, el aparato venía acompañado de un teclado, un joystick inalámbrico y un montón de accesorios que se consideraron inútiles. Los acuerdos con Atari fracasaron y el aparato tuvo una muy mala recepción por parte del público cuando fue presentado en el Consumer Electronic Show de 1984. Un año después, en 1985, nació la NES que todos conocemos, sin accesorios necesarios incluidos, aunque la mayoría fue comercializado posteriormente de manera individual. Muchos de los detalles iniciales del proyecto que se consideraban atractivos se mantuvieron, como los colores y la franja negra predominante en el diseño. La estrategia de Nintendo, como la de ofrecer el equipo como un sistema de entretenimiento en vez de como una consola y ofrecer un adaptador para poder jugar títulos japoneses en el sistema americano, ya que para la Navidad de 1986 el catálogo en Occidente tenía muchas carencias. Todo esto convirtieron al NES en un éxito, al menos cumpliendo con las expectativas de la empresa japonesa. Nintendo también dio fin a la segunda generación. En 1994 aparece la fugaz y completamente inútil Nintendo NES 2. La única diferencia con la Nintendo Entertainment System anterior era el exterior. El representante de Sega en esta tercera generación nació en 1985. La Sega Mark III, una evolución con bastantes mejoras de la SG-1000 Mark III, considerablemente superior a su rival Famicom, conocida en el continente americano como Sega Master System y comercializada en Estados Unidos a partir de 1986. Pero a pesar de ser técnicamente más avanzada que su competidor, el fracaso en Norteamérica es tal que en 1988 Hayao Nakayama, el entonces CEO de Sega, abandona la batalla y vende los derechos de vender la consola a Tonka, una decisión sumamente cuestionada y tomada como absurda. Pero ni hablar de la diferencia en ventas que obtuvo con respecto a la NES en sus primeros 4 meses, 125.000 frente a los 2 millones de su rival, respectivamente. Pero este se debió a las astutas y feroces estrategias de Nintendo, entre ellas la de obligar a los desarrolladores a licenciar los juegos con cláusulas de exclusividad muy largas o permanentes, lo que causó que el catálogo de juegos disponibles para el Sega Master System fuera sumamente pobre con respecto al de su competidor. Sega recupera los derechos sobre la Master System a inicio de los 90 gracias al aparente éxito de la Sega Mega Drive o Sega Genesis. Inmediatamente se inicia una estrategia para luchar contra el Mario Bros. Entonces lanzaron el adaptador de Master System para Mega Drive que las convertía en 2 consolas en una, combinando incluso los chips gráficos y de sonido. Por otra parte, esto era además necesario, ya que luego del fracaso de Master System, Sega estuvo al borde de la quiebra y para reducir los costos de producción, la Master System 2, que fue la versión que se comercializó luego de recuperar los derechos de la consola, tuvo que carecer de botón reset, toma de audio-video, bus de expansión y slot de tarjeta original. Y para gozar de estos atributos era necesario combinarla con el Sega Genesis. Además, el nuevo sistema incluía el juego de Alex Kidd y Miracle World, y posteriormente Sonic the Hedgehog. Luego se lanzó el Sega Game Gear y más tarde un accesorio llamado Master Gear Converter que permitía jugar cartuchos de Master System en el Game Gear. Pero todo esto lo hicieron demasiado tarde, ya la cuarta generación había comenzado y los desesperados esfuerzos de Sega por rescatar el nombre de la Master System no fueron lo que se esperaba. Aún no había llegado diciembre en 1991 cuando la Sega Master System había casi desaparecido por completo del mercado norteamericano y Japón. Además de eso, la consola se vendió unos años más en algunos países de Europa donde la NES no había llegado. Pero no fue suficiente, ni la Master System, Master System 2, Master System 3, Master System Compact, Master System Gimbal y la Master System Handy juntas fueron suficientes para competir contra el rotundo éxito de Nintendo. Para finalizar la tercera generación, debemos mencionar el fracaso de Atari en recuperar la supremacía lograda con el Atari 2600. La compañía norteamericana lanza al mercado en 1986 la considerada como el peor error de Atari, la Atari 7800, la consola menos vendida de esta generación. Se diseñó como una mejora de la 2600, siendo retrocompatible con sus juegos y técnicamente más potente que la 2600, pero según algunas personas no más que la 5200. Se pudiera decir que los únicos avances que tuvo fueron la retrocompatibilidad y la existencia de una versión PAL. Cuando se dieron cuenta que el chip de sonido daba problemas con algunos televisores, tuvieron que incluir en algunos juegos el chip de sonido de la 5200 integrado. El catálogo de títulos tenía muchas carencias, se retiró del mercado con solo 3 millones de ventas, frente a los 13 millones de la Master System y los 60 millones de la NES.
Antes de eso, Atari comercializó un adaptador para jugar con cartuchos de la 7800 en la 5200. En 1987, Atari lanza el Atari XEGS para tratar de mantenerse en el mercado. El XEGS no era más que una computadora convertida en consola. Sega da inicio a la cuarta generación de consolas con el éxito de la Sega Mega Drive lanzada en 1988, comercializada en América con el nombre de Sega Genesis. Ya había nacido la era de los 16 bits y la Sega Genesis logró hacer que Sega se recuperara gracias al amplio catálogo de juegos que tuvo, debido a que era fácil pasar a este formato los juegos desarrollados para arcade y porque fue diseñado con un sistema basado en una placa de arcade, además del nacimiento de las empresas Third Party. Sin embargo, el liderazgo terminó tomándolo Nintendo con la SNES, gracias a su fuerte catálogo de juegos. Además, las numerosas expansiones y las distintas versiones de Mega Drive terminaron siendo una complicación para los desarrolladores. Finalmente llegó la década de los 90 y Nintendo logró inaugurarla de manera excepcional. El 21 de noviembre de 1990 sale al mercado en Japón la prodigiosa SNES o S Famicom, la consola más vendida de los 16 bits. Terminó superando al Sega Genesis gracias a que llegó a más mercados. Además, suponía un considerable avance y la campaña publicitaria fue mucho mejor que la de su competidor de Sega. El SNES tenía una arquitectura similar a las consolas y PC actuales. El procesador era relativamente lento para la época, pero se usaron chips individuales para sonido y video bastante potentes. Para finalizar con broche de oro la lista de ventajas de la SNES, hay algo que mencionar de forma obligatoria: es la novedad que supuso la salida del videojuego Star Fox y sus gráficos tridimensionales basados en polígonos. Los 90 también fueron testigos del nacimiento de otro prodigio, considerada por muchos como la mejor consola de los 16 bits. Portadora del merecido lugar número 19 de las 25 mejores consolas de todos los tiempos y merecedora de una mejor introducción, me refiero a la Neo Geo. Suponía el avance técnico más relevante de la cuarta generación, pues era ligeramente más potente que sus competidores de Nintendo y Sega, además de poseer el primer chip que ofrecía sonido digital. Pero era una consola muy costosa, no muchos estaban dispuestos a pagar $600 en esa época. Tuvo muchas desventajas que terminaron dejándolo en un segundo plano en esta competencia por dominar el mercado. La consola tenía procesadores más potentes que la SNES y Mega Drive, pero la arquitectura que se usó no estaba hecha para el camino que tomaría la industria. Los polígonos y los gráficos en 3D habían deslumbrado al mundo, y a pesar de que la Neo Geo tuvo títulos que muestran un 3D bastante detallado para la época, como Star Trek Starfleet Academy, la consola no era capaz de procesar polígonos. Además, sus escasos 4 botones en los controles ofrecían a los juegos una simplicidad que los jugadores estaban dispuestos a abandonar. Para terminar, solo podían jugar 2 personas, mientras que en Sega Genesis y en SNES 4 o más. Pero no podemos olvidar que fue la primera consola en incluir un sistema de tarjeta de memoria, cosa que merece total admiración. Además, tuvieron que pasar 8 años para que el Sega Dreamcast pudiera igualar la calidad y rendimiento que Neo Geo ofrecía en los juegos en 2D. Sin duda estamos hablando de la mejor consola orientada al 2D que ha existido, que junto con los gráficos que nos trajo SNK, empresa que produjo esta consola, hacían una combinación perfecta. A pesar de todo lo escuchado, la generación de los 16 bits fue iniciada en 1987 por una consola que comenzó siendo muy popular dada la ausencia del SNES y del Sega Genesis, pero al llegar esto, la PC Engine o TurboGrafx X16 casi desapareció del mapa. Esta consola, creada por Hudson Soft y NEC, empresas que querían entrar a la lucrativa industria de los videojuegos, y a pesar de que su proyecto era bueno, era demasiado tarde para entrar a la industria. NEC intentó continuar en la batalla con una estrategia similar a la de Sega, produciendo expansiones para mejorar algunas características de la consola, como el CoreGraph CD-ROM o el TurboGrafx CD-ROM, el SuperGraph, el Super CD-ROM, PC Engine Duo, PC Engine Duo RX, entre otras, pero tal vez siguieron los pasos del guerrero equivocado. También lanzaron una expansión que aumentaba la memoria RAM incluida en los cartuchos, pero esto aumentaba el precio de los juegos, con lo que se lograba tener 2 MB de memoria RAM. Con esto superaban incluso la potencia gráfica del SNES o el Sega Genesis, pero fue demasiado tarde. Pocos juegos aprovecharon este sistema, que además solo se usó en Japón. Para finalizar, NEC lo intentó de nuevo con la PCFX en 1994, una consola de 32 bits cuyo único atractivo era que poseía una ranura para ampliar la memoria RAM y la velocidad del CPU, pero terminó siendo un completo fracaso dedicado a juegos hentai, a diferencia del pseudo éxito que logró inicialmente su predecesor PC Engine.
Bandai también intentó entrar a esta batalla con su consola PlayDia, la primera consola en usar mandos inalámbricos, gracias a una conexión infrarroja, pero esta era una consola de 8 bits y fue lanzada en octubre de 1994. Un mes después, Sega lanzaba su consola de 32 bits en Japón, Sega Saturn, y Atari ya había empezado la era de los 32 bits un año antes en Estados Unidos, con Atari Jaguar, así que la PlayDia llegó demasiado tarde al mercado. La cuarta generación también incluyó al Sega Mega CD, Sega Mega CD 2 y